Buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar organizado por la Sociedad Española de Cirugía Torácica y Baxter sobre las técnicas de urgencia en cirugía torácica durante la actual pandemia por SARS-CoV-2. Soy Néstor Martínez, cirujano torácico del Hospital de Alcira y en Valencia y coordinador del Comité Científico SEC. En esta nueva sesión vamos a terminar de desgranar el documento de consenso que desde el Comité Científico hemos publicado acerca de la actuación en los servicios de cirugía torácica en el contexto de esta pandemia. En concreto, vamos a hablar de las técnicas de urgencia. A diferencia del tema de la semana pasada, que en aquellos centros que se vieron obligados a cesar su actividad quirúrgica, pues pudo no haberles afectado, el tema de esta semana a todos, en mayor o menor medida, seguro que nos ha afectado. De hecho, no solo a nosotros, los torácicos, sino también a otras muchas especialidades, como cirujanos generales, médicos de urgencia, anestesistas, otorrinos. Y lo que vamos a buscar es un poco intentar solucionar esas preguntas que nos han podido ir surgiendo en estos meses. Este entorno virtual en el que nos encontramos ya vimos la semana pasada cómo da mucho de sí para una total interacción entre los que estamos aquí, los que estáis en casa, así como para generar interesantes e intensas discusiones. Y todo esto va a ser posible gracias a la colaboración de Baxter y personificada en Ignacio Fernández, Inés Morillo, Noelia Gutiérrez, David Díaz y Pedro Manzano, a los que desde aquí queremos agradecer en nuestro nombre y el de toda nuestra sociedad el apoyo. Como ya se comentó la semana pasada, toda nuestra sociedad está haciendo un importante esfuerzo en intentar mantener una cierta normalidad en estos días cuanto menos raros. Y un esfuerzo aún mayor, si cabe, para llevar hasta cada uno de nuestros socios la evidencia científica que ha ido apareciendo con respecto a un tema en el que no existe un manual de actuación, no lo existe a nivel de gestión de los países, como hemos podido de sobra comprobar, y mucho menos existe ese manual para la gestión de nuestro día a día. Y de hecho nos hemos terminado viendo obligados todos, en mayor o menor medida, a improvisar. Lo hemos hecho a través de recomendaciones, del propio documento de consenso, de la realización de la encuesta SEC sobre la actuación en los servicios de cirugía torácica, que os animamos a terminar de completar. Va a mantener abierta hasta mañana, día en el cual se cerrará. Así pues, el funcionamiento durante nuestra reunión de hoy va a consistir de nuevo en dos breves charlas a cargo de los doctores Jarabo y Caballero, que van a desgranar como hemos dicho, los aspectos de la cirugía torácica urgente y posteriormente una discusión en la que podremos participar todos, los de aquí y los de casa. ¿Cómo lo haremos? Pues un botoncito que tenemos en el lado derecho de la pantalla, espero haber señalado a la derecha, en el que pone preguntas y respuestas, o preguntas, de hecho. Este botón lo podéis utilizar para llenar absolutamente cualquier momento, ahora mientras estoy hablando, mientras son las charlas, durante la propia discusión, para emitir vuestras preguntas, vuestros comentarios. Los recogeremos todos e iremos contestando absolutamente todos en el momento de la discusión. No es obligatorio, pero sí que os animamos de nuevo a identificaros cuando hagáis esas preguntas para poder dirigirlos a vosotros. Además, durante toda la sesión buscaremos la interacción entre los de aquí y los de allí a través de preguntas que irán saliendo en la pantalla para mostrar un poco nuestra experiencia, nuestra opinión con respecto a temas que vamos a ir tocando y que recibiremos las respuestas a tiempo real. Y bueno, vamos a empezar de hecho ya con una de estas preguntas. Antes de aprovechar las charlas de José Ramón y Josué, la cual seguro que vamos a tener clarísimo qué es lo que hay que hacer, voy a plantear una primera pregunta. A la hora de afrontar una urgencia, del tipo que sea, drenaje torácico, una traqueostomía, cirugía emergente, durante este tiempo de pandemia, hemos sabido actuar, hemos sabido en todo momento qué hay que hacer, hemos tenido dudas o directamente no hemos sabido qué hacer o incluso hemos tenido que improvisar. Metemos esta primera pregunta. Tenemos ahí para poder responder. Vemos que una inmensísima mayoría hemos tenido cuanto menos dudas, cuando los que no hemos sabido, muy pocos pueden decir que hayan sabido qué hacer en todo momento. Es lo esperable.
tal y como hemos comentado. No hay un manual de actuación para pandemias. Básicamente, desde el 18 del siglo pasado, no había habido algo de estas características. Y por supuesto, y por suerte, estamos en otras circunstancias. Pero aún así, lo cierto es que no estábamos preparados, ni como médicos, ni como miembros de un hospital, ni tan siquiera como miembros de una sociedad para algo así. Pero a pesar de que efectivamente no hemos sabido actuar en ocasiones, en los resultados preliminares de la encuesta SEC hemos observado que el 80% de los socios hemos leído más de 5 artículos científicos acerca del tema y más de un 50% dicen haber leído más de 10 artículos. ¿Qué quiere decir? Que aunque este manual no exista, durante las tardes nos hemos preocupado de cada uno de nosotros en nuestra casa e intentar elaborarlo. Pues bien, nada más lejos de nuestra intención hoy hacer ese manual que es inexistente, pero sí vamos a intentar recoger toda la evidencia científica que pueda avalar las actuaciones que llevamos a cabo de manera urgente. Empezaremos con el doctor José Ramón Jarabo, adjunto de cirugía torácica del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y miembro y vocal del Comité Científico SEC, que va a ahondar en todos los procedimientos del espacio pleural. Os dejo con José Ramón. Bueno, buenas tardes, gracias Néstor. Un placer estar colaborando hoy también aquí desde el Comité Científico de SEC. Gracias, por supuesto, a Baxter. Efectivamente, si hay una actividad asistencial o hay algo especialmente transversal en un hospital, es el manejo del espacio pleural, que podríamos concretarlo en el manejo del drenaje torácico. Es una de las actividades más transversales que existen porque resuelven problemas y a su vez un mal uso o un mal enfoque puede dar lugar a problemas. Y desde el comité, a la hora de desarrollar este documento de recomendaciones de actuación en cirugía torácica en este contexto de pandemia COVID, como sabéis, lo dividimos en dos partes, ¿no? Procedimientos quirúrgicos selectivos, es decir, organización de un servicio de cirugía torácica, algo más específico para cirugía torácica, y actividad urgente. Y la actividad urgente en cirugía torácica, evidentemente, puede ser la toracotomía de emergencia para clampar la aorta, pero fundamentalmente en cirugía torácica la actividad urgente es el drenaje torácico y la vía aérea. Y son dos aspectos importantes y, como bien decías, Néstor, que atañen no solo a un servicio de cirugía torácica en un hospital de tercer nivel, en un sitio muy concreto, sino a toda la actividad sanitaria y centrada en especialistas que tratan pacientes respiratorios, pacientes con problemas respiratorios de forma urgente, cirujanos generales, médicos de urgencia, anestesistas, intensivistas, realmente un amplio abanico de especialistas. Por eso nos parecía, y ese ha sido también el interés dentro del Comité Científico SEC, colaborar, como así hacemos con la sección de cirugía torácica de la Asociación Española de Cirujanos, porque si hay una especialidad también especialmente involucrada en el manejo del espacio pleural, es la cirugía general. Por eso esperamos que en este momento nos estéis viendo cirujanos generales y bueno, esperamos poder aportar nuestro granito de arena también al respecto. De COVID efectivamente se habla mucho. En los últimos 3 meses, bueno, pues esta búsqueda es del sábado pasado. Bueno, pues si ponemos COVID-19 en los buscadores médicos, pues aquí estamos en 15.000 resultados. Probablemente si además ponemos coronavirus, pues serían muchos más. Teniendo en cuenta que afecta fundamentalmente al pulmón, un problema fundamentalmente de inicio, al menos respiratorio, bueno, pues si hablamos de neumonía y COVID-19, pues también nos acercamos a los 5.000 resultados. Pero si nos circunscribimos un poquito más a lo que es ya el espacio pleural y ponemos derrame pleural y COVID-19, a ver si avanza esto, que va un poquito lento. Si hablamos de derrame pleural y COVID-19, perdón, que se me va esto hacia atrás. Pues ese número de búsquedas me queda reducido a muchas menos. Veis aquí a 41 resultados. Pero es que si hablamos de neumotórax
y COVID-19, teniendo en cuenta que es un virus cuyo daño sobre el pulmón, bueno, induce una serie de reacciones que lleva a destruir el parénquima pulmonar, pues no sería extraño pensar que el neumotórax es algo muy frecuente en estos pacientes. Y sin embargo, esa búsqueda se queda circunscrita, se queda reducida a 17 artículos. La mayoría de estas publicaciones son casos clínicos, anecdóticos, muy puntuales. Y aquí sí me gustaría introducir una pregunta para nuestros espectadores en este sentido, preguntando si tienen la sensación de que la incidencia, ¿no? Su experiencia, la incidencia de neumotórax en pacientes con neumonía por COVID-19 ha sido mayor, igual o menor en general a la población, bueno, a la incidencia habitual que se encuentra cada uno de nuestros espectadores en el día a día, ¿no? Según cuál sea su actividad. A ver si podemos poner la pregunta. Entiendo que es difícil a lo mejor hacerse una idea, efectivamente, pero la sensación, simplemente la sensación que habéis tenido. A ver si es la misma que por lo menos hemos tenido nosotros, o al menos personalmente. A ver si tenemos por aquí los resultados. Bueno, pues hay de todo, ¿no? Quizá casi la mitad contestáis que es similar a la población con enfisema estándar, que podríamos decir, ¿no? Pero bueno, un 27% mayor, un 27% menor. Probablemente cada uno ha tenido su experiencia. La mía personal, desde un servicio de cirugía torácica, es que en contra de lo que se cabría esperar, de lo que cabría esperar, mi sensación personal es que ha sido menor. Es que ha sido menor. De entrada, cuando había en el hospital 700 pacientes con COVID-19 ingresados, esperábamos que esos pulmones que se destruían pues fueran a dar complicaciones del espacio pleural con un alto con una alta incidencia. Y sin embargo, ha habido casos, ha habido de todo, por supuesto, pero en general no ha sido no ha sido una locura de colocar tubos de tórax, al menos en planta. Ahora podemos hablar de otros contextos, efectivamente. Y si nos vamos a esa escasa bibliografía o literatura que hay al respecto, pues efectivamente vemos que son casos sueltos, casos clínicos muy puntuales. Realmente viéndolos, pues casi todos hemos tratado pacientes con características similares a las que aquí se publican hasta ahora, ¿no? Si vemos que una de las lesiones que produce el virus es en esa destrucción pulmonar, en algunos casos es una formación de quistes o neumatoceles. No sabemos bien cómo definirlos porque tampoco tenemos la pared de esos quistes tan analizada, ¿no? Y se ha descrito puntualmente. En algún otro caso hablan de neumotórax, pero fijaos que miseria de neumotórax. El enfisema subcutáneo es una situación muy neumotórax de TAC. No podríamos casi hablar ni de neumotórax. Neumomediastino espontáneo también se publica o se reporta como una complicación, algo anecdótico dentro del contexto de la neumonía por COVID-19. Por ejemplo, en esta revisión sistemática bastante interesante de hallazgos radiológicos que encontramos en esos pulmones con afectación por esta enfermedad, bueno, pues habla de, ya lo sabemos, fundamentalmente ese patrón en vidrio, es un cuadro más o menos difuso, generalmente bilateral, de distribución periférica, donde ya digo que predomina esas imágenes en GGO. Y en esta revisión, en un pequeño párrafo, pues hacen referencia a otros hallazgos casuales anecdóticos, incluso llegan a decir que se encuentran en las pruebas de imagen, como son, y así lo menciona literalmente en su discusión, derrame pleural, derrame pericárdico, neumotórax o cavitación. Es decir, no es algo que nuestros radiólogos en general, la comunidad científica, los radiólogos describan como algo frecuente, ni muchísimo menos. Y por ahí va un poco también la sensación a la que hacía referencia. Este artículo, que son dos casos clínicos publicados en el Annals, la revista de cirugía torácica, pues casi la revista americana por excelencia, la verdad es que personalmente cuando lo vi, pues lo enganché con mucha ilusión porque, bueno, hablaba de dos pacientes con neumotórax por lesión pulmonar, en el contexto de neumonía por COVID-19, con fuga aérea persistente que terminan en quirófano.
bueno, efectivamente había bastante interés en ver cuál era la reflexión o la sensación. Y realmente, pues me atrevo a decir que quizá eran pacientes que tenían bullas previamente y que en el contexto de su enfermedad pues tienen un neumotórax con fuga aérea persistente, por lo menos como conclusión a la descripción de los casos que hacen estos autores italianos y a las propias imágenes, como veis. Está la imagen aquí en la toracoscopia es de bullas, una resección de bullas que parece normal, es decir, hasta tal punto que los dos pacientes, la descripción es de dos pacientes enfisematosos o casi con neumotórax espontáneo, incluso pacientes jóvenes, primario, que se resuelve cuando les quitan las bullas. No describen nada diferente, lo cual me lleva a pensar que podrían ser pacientes con bullas en cuyo contexto de neumonía por COVID-19 pues tienen un neumotórax con una fuga aérea persistente que requiere cirugía. Y algún caso anecdótico de paciente con neumotórax a tensión COVID-19, paciente no intubado, como veis, quiero decir, un neumotórax espontáneo que viene de la calle. Bueno, pues con hallazgo de afectación pulmonar y sí, vemos aquí esta imagen, habría dudas de si es pleural o es parenquimatosa, ¿no? Habría que ver, en este caso es un paciente joven y hay otro caso parecido de un paciente joven con un neumotórax espontáneo que probablemente no sea un paciente con COVID que desarrolla un neumotórax, sino un paciente con neumotórax que tenía un COVID-19, un COVID positivo, un SARS positivo, por la descripción que hace un paciente joven de 26 años que además se comporta como un neumotórax espontáneo primario casi al uso. Y lo que comentábamos de las cavitaciones como una lesión peculiar o particular, no vista quizá en otras patologías así agudas o subagudas, como es la neumonía COVID-19. Estas imágenes de cavitaciones, que se describen también en la literatura como casos muy puntuales, nosotros hemos visto algún caso, la verdad, probablemente vosotros también. Sí que podría ser o explicar la etiopatogenia del neumotórax característico de esta enfermedad. Lo podríamos ir quizá definiendo así, aunque no hay evidencia, ni mucho menos, ni tanto expertise a nuestras espaldas, pero quizá podrían ir por aquí los tiros. De hecho, pues este es un paciente de nuestro centro que operamos ayer, que era un paciente que no llegó a estar intubado, no llegó a necesitar ventilación mecánica, pero un paciente con casi 2 meses de evolución de su neumonía COVID-19, que tardó muchísimo en negativizar la PCR del virus y que en su evolución pues sí desarrolló estas imágenes quísticas bilaterales tipo neumatoceles y desarrolló una fuga aérea persistente, paciente que una situación clínica muy justita que nos llevó pues a esperar bastante a intervenirle porque la fuga no se resolvía. Al final lo operamos ayer y bien, la verdad es que bien, le hemos podido quitar bien el drenaje y bien. Sí parece que podríamos definir como que el neumotórax en estos pacientes parece derivar de lesiones quísticas que se desarrollan en el parénquima pulmonar en el contexto de su destrucción, que en un momento determinado se rompen y fuga aire. Y en casos, ya veis, es que son todos parecidos. En este caso me interesa, es un paciente joven, que se comporta de forma parecida, ¿no? Se está recuperando de su neumonía por COVID y desarrolla en esa recuperación pues, un episodio de dolor torácico, de disnea y pues, el paciente tiene un neumotórax. Pero ya veis que son casos muy puntuales, muy anecdóticos. Esto en lo que respecta a pacientes, ventilación espontánea, pacientes en planta. Hay muy poquitas publicaciones pues, al respecto, por decir casi ninguna, de pacientes sometidos a ventilación mecánica. Y aquí sí que la cosa cambia. Aquí sí que la cosa cambia. Probablemente cuando nuestros intensivistas, nuestros anestesistas, en España o en nuestro medio, comiencen a publicar su experiencia, pues sí que veremos que la incidencia de neumotórax es mayor. Esta es una revisión pues, quizás de los primeros pacientes, de las primeras en Wuhan, con 200 pacientes intubados, y se habla de una incidencia de neumotórax de casi el 6%. La discusión, pues sí que reseñan que efectivamente es mayor que la incidencia habitual de neumotórax que podíamos generalizar en pacientes sometidos a ventilación mecánica en general, en la población general. O sea, está claro que son pacientes con un pulmón especialmente dañado, ventilaciones prolongadas, disminución de la complicación pulmonar
sí que hay la incidencia de neumotórax es mayor. Y, por supuesto, pues recomiendan pues, lo que nos podemos imaginar, esa ventilación protectora, evitar volúmenes altos, evitar presiones altas, dentro de lo posible, intentar mejorar esa complicancia pulmonar y con una pronación precoz, que sí hemos ido viendo que la pronación mejora claramente la capacidad de ventilación de los pacientes, pero en este caso no hay datos, no nos aportan datos sobre cómo han evolucionado esos pacientes con neumotoras, si han precisado drenaje, si han precisado intervención quirúrgica, si han desarrollado una fuga aérea persistente y qué problemas han tenido. Simplemente tenemos datos sobre la incidencia en esa serie y las recomendaciones, que son bastante razonables por otra parte, y extrapolables a nuestra experiencia habitual. Y en relación al tubo de tórax, pues efectivamente, en paciente con COVID, ahora podemos discutir al respecto, podemos comentarlo. Es una de las preguntas interesantes. Pacientes con COVID y drenaje torácico. ¿Qué tipo de drenaje? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con qué medidas de seguridad? ¿Qué riesgos de aerosolización del virus tenemos a través del espacio pleural? Conceptualmente, una fuga aérea que requiere una colocación de un drenaje torácico que fuga es una fuente de aerosolización de virus. En este sentido, está recién publicado, me parece que estaba impreso todavía, una guía de recomendaciones de la Asociación Americana de Trauma, con unas recomendaciones bastante de máximos y algunas, bueno, interesantes, como por ejemplo rellenar el sello de agua aparte de con agua habitual o con suero, con lejía en una proporción 1:50, colocar dispositivos, filtros con capacidad de filtrar virus en la salida del drenaje torácico, bien hacia la conexión a la toma de aspiración o en drenajes que están a caída libre, que no están conectados a toma de aspiración, colocarlo en la salida del aire, por donde sale, digamos, el aire del paciente, del sello hacia afuera. Algunas recomendaciones, algunas son un poquito ya más que las podríamos discutir. De hecho, recomiendan que todo tubo de tórax se coloque en una habitación con compresión negativa, que no pase nadie por la habitación media hora antes de que se vaya a colocar el drenaje torácico, que los residentes no pongan drenaje torácico y lo pongan personal de mayor experiencia. Bueno, podemos hablar, pero es un acto tan frecuente la colocación de un drenaje torácico que probablemente no en todos los medios, no en todos los entornos podemos disponer de estos medios de tanta seguridad para colocar un drenaje torácico. ¿Y qué recomendamos en este sentido dentro del documento? Más allá de que no hay, son recomendaciones, sensaciones plasmadas a un documento de consenso, efectivamente, por supuesto abierto a modificaciones todas las que fueran necesarias. Pues sí parece razonable que dentro de lo posible a la hora de abordar un derrame pleural y poner un drenaje torácico para un derrame pleural, pues en lugar de ir conectado a un sistema de pleurevac normal, de sello de agua, pudiera ir a un sistema cerrado, de bolsa, que no teniendo fuga aérea es muy cómodo para el paciente. Además, drenajes si pueden ser tipo Seldinger o tipo Pigtail. También la colocación es más cerrada, el circuito es más cerrado y por tanto el riesgo de exposición es menor. Por supuesto, si tenemos un neumotórax, sobre todo si hay fuga aérea, pues no tendremos más remedio que conectarlo a un sistema de sello de agua. Hoy por hoy no creo que tengamos capacidad para todos los pleurevac ponerles un filtro que filtre los virus. El uso de sistemas digitales en este contexto pues no está estudiado. Es verdad que claro, los sistemas digitales tienen una parte que es inventariable, digamos que es reutilizable. Habría que ver, claro, cómo encaja en este tipo de pacientes, ¿no? Un material que no va a ser fungible. Como digo, el uso de filtros un poco dudoso. Y el manejo de la fuga aérea, dentro de que no hay experiencia, el sentido común nos hace pensar que hay que ser más prudentes en el manejo de la fuga aérea de estos pacientes. Es decir, son pacientes que no se comportan como un neumotórax espontáneo primario por una bulla, en la cual más o menos puedes predecir cómo va a evolucionar. Un neumotórax espontáneo habitualmente, si deja de fugar en 24 horas, lo normal es que ya no fugue y el drenaje se pueda retirar. En estos pacientes, y con ese paciente que os comentaba que intervenimos allá en el servicio, es un paciente que se colocaba el drenaje, mejoraba, dejaba de fugar,
Aún así, cerrábamos el drenaje, comprobábamos radiológicamente 24 o 48 horas que no acumulaba aire en el espacio pleural, retiramos el drenaje y a las 24 o 48 horas había que colocarlo otra vez. Entonces, una recomendación que quizás sea la principal, de las pocas que podemos dar, sinceramente, es manejar con cuidado, con prudencia y sin prisa el espacio pleural, las fugas aéreas. No tener ninguna prisa en retirar drenajes torácicos. Por supuesto, cuando el paciente está en ventilación mecánica o con presión positiva, ninguna prisa en colocar un drenaje torácico, aunque no fugue. Un drenaje torácico bien colocado, permeable, es un seguro de vida para el paciente y para los médicos que están alrededor. O sea, no hay ninguna prisa en un paciente con un pulmón y una ventilación inestable, vamos a decir, valga el término, en retirar un drenaje torácico. Eso como recomendación en general. Y podríamos hablar de colocación, cómo lo colocamos a pie de cama, en quirófano, en una habitación con presión negativa. Trasladar al paciente en el momento álgido de la pandemia, pues la actividad tenía que ser sobre todo a pie de cama. Ahora veremos también, nos comenta la doctora Caballero al hablar de vía aérea, ¿verdad? Y si parece razonable que, sobre todo si está conectado a ventilación mecánica, en el momento en que insertemos el drenaje, desconectar la ventilación para evitar ese momento, esa salida de aire si es una fuga aérea, y cerrar el drenaje hasta que esté colocado dentro, conectarlo al pleurovac y después ya abrirlo. Conectar de nuevo el respirador y abrir el drenaje para evitar la salida de contenido del espacio pleural al exterior, al ambiente, y garantizar al máximo la seguridad. Esto respecto al espacio pleural, no hay evidencia que me lleve a poder daros muchas más recomendaciones. Ahora podemos hablar largo y tendido. Finalmente, entendiendo el trasplante como una urgencia, es verdad que es un ámbito muy, muy específico y no vamos a profundizar. La ONT desarrolló un primer documento en el momento más complicado de la pandemia, donde quedaba reducida la atención en trasplante, prácticamente quedaba anulada, quedaba reducida la urgencia cero, urgencia nacional. El 5 de mayo ha publicado el último documento, que es el que está vigente actualmente. Bueno, os invito a que leáis el documento de la SEC en este caso, que tiene la correspondiente referencia al documento general de la ONT, donde ya se va ampliando los potenciales receptores, los potenciales donantes, el tipo de donación. Ya vamos teniendo posibilidad de en UBI aplicar cuidados intensivos orientados a la donación, pero no voy a profundizar en este caso, en esto, porque es algo como muy, muy específico, ¿no? Probablemente muchos de nuestros participantes les resultará de menor interés. Y ahora pues podemos empezar a debatir, a comentar. Me gustaría plantear dos preguntas al respecto. Una de ellas sería en relación con esto que hemos comentado. Me plantearía si ha cambiado nuestra forma de poner un drenaje torácico en general, más allá de un paciente con COVID o sospecha de COVID, las medidas de seguridad que podemos discutir también, si EPI completo, pero en general la forma de colocarlo. Es decir, es que antes ponía un drenaje de mayor calibre y ahora uso sistemas cerrados, o ahora el paciente se lo hacía en quirófano y ahora lo hago en la habitación. Habría muchas modificaciones, ¿no? O en general las sensaciones de que más o menos pues las indicaciones y la forma de colocar el drenaje, más allá, como digo, de los sistemas de protección propios del profesional, pues han sido los mismos. Esa sería la pregunta, a ver si la lanzamos por aquí. Facilito es, o he cambiado mi actitud, mi tipo de drenaje, o no ha cambiado la actitud más allá de las medidas de protección habituales. A ver si sale la pregunta. Aquí estamos. En realidad todo ha cambiado, es verdad, o sea, nada es igual. O sea que según cómo seamos estrictos a la hora de plantear la pregunta o la respuesta en este caso. Pero bueno, nos puede llegar a... Ya, pues mira, sale más rotundo el no he modificado mi técnica. Pensé que iba a salir un poquito más equilibrado, quizá, ¿no? Bueno, pues podríamos valorarlo, ese drenaje torácico, los sistemas cerrados, sistemas tipo pigtail. Ahora hay muchos sistemas de drenaje que son muy, muy cómodos de colocar, cómodos para el paciente, no aerosolizan, sistema cerrado. Bueno, lo podemos hablar. Y la última pregunta realmente sería, claro, si estás orientada sobre todo cirujanos torácicos o lugares donde no hay cirugía torácica, si alguien de cirugía general ha tenido la necesidad o ha tenido que incluso remitir pacientes, pues nos puede servir esa respuesta, ¿no? Se han tenido que remitir pacientes a cirugía torácica para intervenir fugas aéreas persistentes en pacientes COVID. Es decir, paciente COVID con neumonía COVID, con neumotórax, drenaje torácico, fuga aérea persistente que ha precisado intervención quirúrgica, toracoscopia, toracotomía, o derivar a un
centro de cirugía torácica para ser intervenido, para ser operado. Esa es la sensación que tenemos nosotros también, que no ha habido tantos casos de fuga persistente como podríamos esperar. Pues esto era un poco lo que os quería comentar. Ahora podéis ir planteando las preguntas, las cuestiones y hablamos ahora un ratito. Muchas gracias, José Ramón. Vamos a pasar a la siguiente charla. Antes, recordaros que ya están llegando preguntas. Podéis ir haciendo las preguntas en la cajetilla que tenemos en un lateral, que pone preguntas. Irán llegando y las iremos contestando al final. Pasamos ya a la charla de la doctora Ursula Caballero, adjunta de Cirugía Torácica del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y vocal del Comité Científico SEC, que nos va a hablar de las recomendaciones generales en cirugía torácica de urgencia en todo el resto de procedimientos. Adelante, Ursula. Pues muy buenas tardes a todos. Bueno, lo primero, agradecer a Baxter y a la SEC la oportunidad de poder hablar, de dar esta charla sobre un tema tan interesante como la cirugía de urgencia en cirugía torácica. Aunque creo que también va a ser muy interesante para nuestros compañeros de cirugía general, porque la verdad es que la mayoría de la evidencia pues la tienen ellos. Bueno, evidencia, poca evidencia, pero de las publicaciones pues son normalmente de cirugía general. Bueno. Ahora. Bueno, como todos sabéis, estamos metidos en una pandemia. Fue declarada por la OMS el 11 de marzo y en España pues, hemos tenido una de las mayores tasas de contagio y concretamente en la Comunidad de Madrid. Como vimos la semana pasada, la actividad quirúrgica electiva ha disminuido o se ha pospuesto directamente y nos hemos quedado casi exclusivamente con la cirugía de urgencia. También vimos que la morbimortalidad de nuestros pacientes intervenidos pues, ha sido muy alta. Sobre todo hay grupos asiáticos que han descrito una mortalidad de hasta el 20%, como es el ejemplo del artículo que propongo aquí abajo. Antes de pasar a las recomendaciones en sí, vamos a ver cómo es la situación o cómo lo hemos vivido en España y más concretamente en algunos hospitales de Madrid. Por ejemplo, en el Hospital La Paz, perdón, que va un poquito con retraso. En el Hospital La Paz publicaron que hicieron durante el mes de marzo 36 cirugías y comparándolo con el mes de marzo del año pasado, habían tenido un descenso del más del 52% y lo que vieron es un aumento en la proporción de patología más evolucionada. En cuanto a la infección en el posoperatorio, describen que tuvieron un 11% en los pacientes que hicieron una cirugía de urgencia y 7% en el global. No dan una cifra específica de mortalidad, pero sí que dicen que es mayor tras una cirugía de urgencia. Y lo que es de destacar también es que más de un 24% de los cirujanos han estado infectados por el virus. Tenemos también datos del Hospital de la Princesa, en el que pues, también tienen un descenso. Se ve en la gráfica el claro descenso de toda su actividad y ellos describen una infección posoperatorio del 7%, 16% en la electiva y una mortalidad del 3,5%. También tenemos datos de otros 3 hospitales de Madrid, como son el Clínico San Carlos, Rey Juan Carlos y Gregorio Marañón. Hacen un poquito un estudio parecido, comparando las cirugías que han tenido durante el mes de marzo de este año, comparando con las del mes de marzo del año pasado. También registran una disminución del 65% y analizan el tiempo que tardan los pacientes en llegar al servicio de urgencias. Y ven que se ha visto que tardan casi el doble de tiempo que anteriormente. Y las patologías pues normalmente están más evolucionadas y normalmente con peor pronóstico. Muy bien, en cirugía torácica pues no tenemos datos de nuestros procedimientos urgentes durante toda esta pandemia. Lo que sí podemos pensar es que esa alta morbimortalidad que hemos tenido en nuestros servicios probablemente se asimile a la que tendríamos nosotros. Hemos tenido limitación de recursos, tanto de personal porque se han dado de baja como de quirófanos, por el número muy alto que se han convertido en camas de UCI. En las urgencias vamos a tener menos tiempo de reaccionar y además, sobre todo si tenemos patologías más graves y más evolucionadas, pues con más razón. Si tenemos menos tiempo para reaccionar, vamos a cometer más errores y una de las consecuencias sería que el personal médico se infecte o que el paciente se infecte en el posoperatorio.
Es decir, si nos vamos a plantear una época de convivencia, habrá que primar más la seguridad y la prevención. Y con ese objetivo se han publicado diferentes artículos que vamos a ver. En esta diapositiva pongo varios ejemplos, que hay artículos italianos, españoles con las recomendaciones, ingleses, bueno, hay de todas las nacionalidades. Vamos a empezar con el primero. Es un artículo que lo han elaborado diferentes asociaciones de anestesia y de cirugía. Y aunque tampoco vamos a entrar en mucho detalle, lo que vemos es un protocolo bien establecido, con se supone un personal formado y entrenado para ello. De hecho, la Asociación Española de Cirujanos lo que recomienda es realizar simulacros precisamente para estos procedimientos de urgencia. Y simplemente recordar que en cada uno de los hospitales debería haber un trayecto específico de COVID con ascensores específicos para COVID también, y que tendrían que ser trayectos lo más rápidos y minimizando el riesgo de contagio. En cuanto al screening, ¿qué pasa con los pacientes cuando llegan al servicio de urgencias? Lo primero, en este artículo de la Asociación Española de Cirujanos, ellos recomiendan hacer un test rápido. En 10-15 minutos se supone que tendríamos un resultado. El problema es que este test pues, no lo tenemos en la mayoría de centros. También recomienda hacer un TAC de tórax y una PCR que podría durar hasta 8 horas. Lo primero de todo es valorar que no tengamos una alternativa no quirúrgica por la alta morbimortalidad que hemos visto. Por otra parte, también hay que tener en cuenta cuál es la edad del paciente, sus comorbilidades y si la decisión que estamos tomando está en consonancia con lo establecido por el Comité de Ética Asistencial de nuestro centro. ¿Qué pasa con los pacientes si la indicación sigue siendo quirúrgica, pero tenemos pacientes que no pueden esperar al resultado de PCR? En la mayoría de artículos no tenemos respuesta a eso. Hay otros que sí, y lo que hacen es organizar a grupos como alto riesgo, con todo el EPIs y demás, y bajo riesgo en el que se haría el procedimiento con normalidad. También para esta toma de decisión habría que tener muy en cuenta en qué momento de la pandemia estamos. No sea lo mismo en el momento del brote, que simplemente se darían todos como COVID, o en otro momento. Haciendo un poco resumen de todas las recomendaciones que se dan en los artículos, es una recopilación como en dos grupos, recomendaciones generales y las propias del quirófano. Entonces, dentro de las generales, primero, hay que tener en cuenta que la información debería ser telefónica con los familiares y debe quedar escrito en la historia clínica que el consentimiento informado es verbal por temas de seguridad. En lugar de donning y doffing, que es el donde se coloca y donde te retiras la protección, el EPI, debe estar desinfectado inmediatamente después de haber pasado por ahí. Después de haber terminado el procedimiento y irte, pues eso tiene que quedar limpio. El material que hayamos utilizado, desechado y en bolsas cerradas. Siempre la historia clínica tiene que quedarse fuera de quirófano y recomiendo también que el personal se duche y se cambie de vestuario. En cuanto a las propias del quirófano, deberemos tener un quirófano exclusivo de COVID que debe quedar señalizado y arquitectónicamente alejado del resto de los quirófanos. Las puertas deben quedar cerradas. Una vez que se comienza el procedimiento, nadie entra ni nadie sale. Debe estar el mínimo personal implicado y con la máxima experiencia. Aquí quedaría la duda de lo que se habló también la semana pasada, el tema de la docencia. Si esto se alarga, la docencia pues habría que ver cómo se maneja eso. El momento de la intubación y la extubación debería quedarse solo el anestesista en el quirófano, puesto que es el momento de mayor riesgo. Los quirófanos se recomienda que estén con presión negativa. El problema es que la mayoría de centros pues, no disponemos de esta presión negativa. Entonces, lo que recomiendan es que al menos esté en presión neutra o con un alto recambio de aire, de más de 25 cambios a la hora. Y en cuanto a la vía de abordaje y al uso del bisturí eléctrico, lo veremos un poquito más adelante. Vamos a lanzar la primera pregunta, que es acerca del donning y el doffing.
¿Ha recibido usted formación sobre el donning doffing por parte de su centro hospitalario? Pues bueno, yo creo que esta pregunta es interesante porque es importante el que todo el mundo esté formado. Bueno, pues efectivamente esto es lo que nosotros hemos vivido aquí también. Es que un 71% de los que estamos contestando pues no ha recibido la formación necesaria. Creo que para intentar evitar errores, infecciones de personas que no deberían infectarse, pues esto sería un primer punto pues a cambiar, la verdad. Bueno, sigamos con la siguiente diapositiva. Es que va con un poquito de retraso. Ya está, perdón. ¡Hala! Bueno, en cuanto a los procedimientos, sabemos que la patología urgente en cirugía torácica no es muy frecuente, o como nos ha comentado nuestro compañero José Ramón, muchas veces son drenajes pleurales que ya los hemos comentado. Con lo cual, pues tenemos muy poquita bibliografía al respecto. Lo que sí sabemos es que muchos de nuestros procedimientos van a ser de alto riesgo de infección. De hecho, en este artículo elaborado por la Sociedad de Infecciones Quirúrgicas, hace una guía del cuidado perioperatorio, hace un listado de cuáles son los procedimientos con mayor riesgo. Y nosotros estamos implicados en varios de ellos, en las broncoscopias, la intubación endotraqueal, si a veces ayudamos al anestesista para la colocación de un tubo, cirugía de pulmón, cirugía traqueal, en fin, de todo el listado pues estamos bastante presentes. Aquí lo que recomiendan es que en todos estos procedimientos se hagan siempre en una habitación con presión negativa y además recomiendan que se utilice un respirador purificador de aire, que es la foto que os enseño aquí mismo, que ese sería un ejemplo. Al final lo que dicen es que de todos estos procedimientos deberíamos estar utilizando la mayor protección posible porque son los procedimientos de mayor riesgo. En cuanto a los procedimientos en sí, a mí me asaltan diferentes dudas. Por ejemplo, ¿hay una vía de abordaje más recomendable que otra? En cuanto a la utilización del bisturí eléctrico, ¿lo podemos utilizar como normalmente? ¿Es necesario utilizar un aspirador de humo? Para las traqueotomías, mejor abiertas, percutáneas, ¿y cuándo es mejor realizarlas? Y la ventilación unipulmonar, ¿es mejor tubo de doble luz, bloqueador? Bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos publicado al respecto de cada uno de ellos. Para la elección de la vía de abordaje en función al riesgo de aerosolización, pues no tenemos nada publicado. Lo que sí tenemos publicado son cosas acerca de la laparoscopia, puesto que la alta presión que tenemos en el abdomen por el neumoperitoneo pues puede suponer un riesgo. Entonces, el American College of Surgeons, por ejemplo, dicen que no recomiendan una vía de abordaje en concreto porque no tienen datos para ello. El Royal College of Surgeons, por ejemplo, dice que la laparoscopia sí, pero solo en casos seleccionados. Y SAGES, que la Asociación de Endoscopia Americana, lo que recomienda es también la laparoscopia, vale, pero utilizando filtros en los puertos para evacuar el CO2. Luego tenemos una publicación sobre este tema. También dicen que no hay evidencia, que se necesitarán más estudios para ello, y lo que recomiendan es utilizar un neumoperitoneo con menor presión y que se utilice el aspirador de humo. Y sobre todo, en el momento que normalmente se quitaría uno de los trócares para vaciar el abdomen, que eso no se haga como normalmente, sino que se realice con el aspirador de humo. En cuanto a la utilización del bisturí eléctrico, pues lo que se ha visto es que hay virus que sí que sobreviven al bisturí eléctrico. Entonces, lo que no se ha demostrado es que puedan ser contagiosos. Como tenemos un virus que todavía no conocemos del todo y muy contagioso, lo que se recomienda en las publicaciones es que se utilice un aspirador de humo y que el bisturí eléctrico a la mínima potencia eficaz. En cuanto a las traqueostomías,
Lo que se ha visto es un aumento muy importante del número de traqueostomías por el alto volumen de pacientes que han necesitado ventilación mecánica. He seleccionado 4 publicaciones de diferentes nacionalidades y además con diferente enfoque. Los temas de debate son cuándo realizar este procedimiento y mejor traqueotomía percutánea o quirúrgica. Entonces, el primer artículo lo elaboran un grupo internacional y multidisciplinar y ellos no recomiendan realizar la traqueotomía antes del 10º día de ventilación mecánica y solo cuando hay signos de mejoría clínica. Y ellos además solo hacen la traqueotomía quirúrgica porque dicen que la broncoscopia es asumir demasiado riesgo. La Asociación Canadiense de Otorrinolaringología, ellos directamente desaconsejan el hacer una traqueotomía en un paciente COVID positivo mientras sea infeccioso. Luego está un grupo italiano que ellos recomiendan hacer traqueotomía percutánea entre el día 7 y 14 y que las quirúrgicas solo las dejan para pacientes seleccionados, es decir, con un IMC de más de 30, con cuellos cortos o con tiroides hipertróficos. Y luego está un artículo de un consenso francés en el que ellos también recomiendan las traqueotomías percutáneas, pero no dicen nada sobre cuándo realizarlo. Es decir, hay puntos en los que no coinciden todos, pero otros en los que sí, y que son la mayor protección recomendable, EPI, y lo que decíamos, el respirador purificador de aire. Luego, que esté el mínimo personal implicado y con la mayor experiencia. Y que recordemos que la broncoscopia es lo que más riesgo tiene y además que deberemos parar el respirador en el momento que se haga la incisión en la tráquea y se introduzca la cánula. Este es un tema quizá más de anestesia que de cirugía, pero creo que me ha parecido importante añadirlo a la charla. Se ha elaborado este artículo por la Asociación de Cirugía Torácica y de Anestesia Cardiotorácica, en el que se comenta el tema de la ventilación unipulmonar. Lo primero, como en todos los artículos, es evitar el uso del broncoscopio, pero todos sabemos que muchas veces es necesario. Y ellos lo que recomiendan es que sea un broncoscopio desechable, que se utilice con pantalla para alejarnos lo más posible del foco de aerosolización y si podemos conectarlo a una conexión tipo Swivel para lo mismo, minimizar la aerosolización al ambiente. Ellos recomiendan también colocar un filtro EPA como lo que se ve en la imagen, que sería el pulmón clampado para que no libere aerosoles al ambiente. Recuerdan que es importante el bloqueo neuromuscular y la preoxigenación antes de cualquier procedimiento. Y ellos lo que recomiendan en cuanto a la elección entre utilizar un bloqueador o un tubo de doble luz, simplemente recomiendan individualizar. Por ejemplo, si ellos dicen que es una muy buena opción el utilizar un tubo de doble luz, porque además no siempre es necesario utilizar un broncoscopio para confirmar la buena colocación del tubo, pero que en un paciente, por ejemplo, que esté ya intubado, el riesgo de cambiar de un tubo a otro es mayor que si le hacemos una broncoscopia para dejarle colocado el bloqueador. En cuanto a las conclusiones de la charla. Debemos tener protocolos establecidos y el personal formado en cada centro y entrenado. Plantear siempre una alternativa no quirúrgica por la alta morbimortalidad que sabemos que tiene y que las decisiones tienen que estar en consonancia con lo establecido por el Comité de Ética de nuestro centro. Es importante también hacer el screening adecuado de los pacientes antes de la cirugía y que si estamos ante una probable época de convivencia, hay que primar la seguridad y la prevención a través de estos protocolos de actuación y evitar al final que tengamos personal infectado y pacientes que se infecten en el hospital. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Josué. Vamos a esperar a Ramón. Bueno, y ya estamos los tres. Vamos a empezar con preguntas que han ido llegando de Jesús Galán, del Hospital de Cáceres. Comenta, tras intervenir a pacientes COVID positivo activo o pasado recientemente, ¿habéis objetivado macroscópicamente alteraciones del parénquima pulmonar, adherencias pleuroparenquimatosas, parénquima más rígido, típico de patología intersticial? Muchas gracias. En vuestra experiencia, José Ramón, que una cirugía de ayer.
Sí, sí, la cirugía de ayer es que no me ha dado tiempo a poner el vídeo, si no. Vamos a ver, pues quizá no es el pulmón del fibrótico, no es ese pulmón fibrótico que hacemos habitualmente en las biopsias pulmonares, ni el pulmón enfisematoso del paciente habitual con fuga aérea. Es verdad que es un pulmón algo más rígido, con una compliancia disminuida, pero con muy buena respansión posoperatoria, en este caso en concreto. Adherencias no, derrame pleural mínimo, adherencias que seguro que las que traía, es decir, las suyas previas, ¿no? Pero no adherencias de un proceso inflamatorio que genere adherencias. Y efectivamente en la escasa experiencia no hemos visto bullas propiamente, sino que son quistes, eso como neumatoceles. Hoy mismo hablaba con el patólogo para decirle que en cuanto tuviera una foto de cómo es la pared de ese quiste, donde estaba el agujero, que por favor me la mandara, que estábamos muy interesados. Pero quizá un pulmón menos dramático a lo que puede parecer en unas imágenes radiológicas de CT o en un poco lo que podríamos pensar a priori. ¿Usted alguna experiencia? Nosotros tampoco hemos tenido una experiencia enorme, la verdad. Operamos a un hemotórax después de colocarle un tubo pleural en la UBI y bueno, la verdad es que además llevaba varios días con la sangre dentro del tórax y tampoco se veía muy claro ese parénquima. Quizá algo más denso, más fibrótico, pero tampoco se veía con claridad, la verdad. Yo creo que sí que es bastante aceptado, ¿no? Que es lo que estamos viendo, es esos pulmones bastante similares, pero bueno, que se nota que acaban de pasar una neumonía, cuanto Probablemente, menos. perdona, probablemente otro tipo de parénquima ya quizás sería por alguna complicación añadida o sobreinfección añadida, otro paciente que intervenimos y era una neumonía necrotizante de todo el pulmón, un pulmón destrozado, pero quizá otra evolución en el contexto también de sangrado, pero parecía no la lesión, otro estado, otra evolución de la enfermedad quizá. Otra pregunta que nos llega de Sergical. ¿Cuándo consideráis que es el mejor momento para realizar la traqueotomía? Lo has dejado ahí bastante abierto, Usue. 7 días, 15, 21. Bueno, yo creo que casi, vamos, yo creo que la mayoría de publicaciones, pues eso, se acercan más allá del 10.º día, más que 7. O sea, normalmente eso, las publicaciones las hacen a partir del 10.º día, 14.º día, tanto como 21 igual no, o los canadienses que directamente dicen que no las hacen en pacientes contagiosos. Pero bueno, nuestra experiencia es, yo creo que más o menos eso, quizá entre los 10 y 14 días. Pero bueno, al final nuestra Sí, experiencia también es reducida parece y lo bueno, más cabal. es Bueno, pública. yo creo que lo que yo creo que hemos ido buscando en todo momento, buscar el equilibrio entre el evitar cirugías, pero también entre las cirugías necesarias. Es decir, hacerla, pero en el momento, si se puede evitar, lo mejor posible. Vamos a lanzar otra pregunta, que esta es lo que dices en su centro, ¿cuál ha sido la actitud frente a las traqueostomías? Si podemos lanzarla. Se han hecho todas percutáneas, quirúrgicas, perdón, se han hecho todas quirúrgicas, excepto excepciones, todas percutáneas, excepto complicadas por obesidad, cuello cortos, percutáneas sin utilizar fibro, según disponibilidad, no hemos realizado ninguna. Vamos a ver los resultados. Vemos que bastante repartido. Pues sí. Por lo que comentaba Susue, pues no parece que sigue sin haber una indicación, ¿no? De si abierta, percutánea. Al final, lo que se dice en todos los lados es que la broncoscopia es lo que mayor riesgo tiene. Entonces, la quirúrgica para eso es una buena opción. El problema de la quirúrgica, como yo lo veo, es que al final es mejor quizá no desplazar al paciente y hacerlo en la UBI, pero traerte todo el material y además, por ejemplo, utilizar el eléctrico, que tienes que meter el generador dentro
alguna vez hemos traído hasta una lámpara. En fin, todo eso al final, bueno, son pequeños inconvenientes. Para las percutáneas, una buena opción, si tuviésemos más experiencia, sería hacerla sin broncoscopia. Eso quizá sería lo ideal. No tenemos material más que el kit y no estábamos cogiendo el riesgo de hacerle la fibro. Pero como decimos, hay poca evidencia y al final se trata de realizar el procedimiento con el que estemos más cómodos, porque lo que sí se dice en todos los lados es que no inventemos. Si es algo que no tenemos experiencia, no nos metamos a hacer eso. Y yo creo que por eso hay disparidad. Hay gente que tiende a hacer más percutáneas y otros quirúrgicas. Pues en la técnica que estés cómodo, intentando minimizar los riesgos al máximo. No sé cómo lo veis vosotros. Sí, está claro. Hay centros que tienen, nuestro centro en concreto, pues, los médicos intensivos tienen mucha experiencia en percutáneas y las llevan haciendo mucho tiempo y las hacen ellos y han hecho el principal número de traqueostomías las han hecho ellos percutáneas y no han necesitado a nadie más, salvo determinados casos más complicados. Depende de la experiencia en cada centro, cada profesional. Yo quería apuntar, en línea por lo que has dicho de evitar broncoscopia, una pregunta a ambos y también a la audiencia. ¿En vuestros hospitales se ha mantenido la utilización de broncoscopia para comprobar la colocación del tubo cuando es doble luz, en la ventilación pulmonar? ¿Se ha dejado? ¿Se ha mantenido? Igual se ha hecho un salto a utilizar tubos con cámara, como el VivaSight. ¿Cómo está siendo por parte de vuestros anestesistas? En nuestro caso, se ha intentado minimizar el uso de broncoscopia, está claro, y hemos tenido suerte de poder disponer, en los casos más complejos, del tubo del VivaSight, en este caso en concreto, que la verdad es que funciona muy bien y es cómodo y minimiza necesidad de comprobaciones con fibro. Yo creo que todas las técnicas que podamos evitar una broncoscopia pues serán bienvenidas, pero claro, dar una recomendación como para utilizar solo eso, pues igual, bueno, pues no disponemos en todos los centros de eso. Pero bueno, por lo que he comentado hace un minutillo, en el artículo este lo que dicen es que la recomendación es que podemos utilizar tubos de doble luz porque en manos expertas o con experiencia, normalmente no se puede no utilizar el broncoscopio para confirmar el tubo, pero que a la hora de colocar, de tener que cambiar a un paciente, es decir, si tenemos a un paciente en UBI ya intubado, el cambiarle de tubo a un tubo de doble luz supone más riesgo que el hacerle una broncoscopia para dejarle colocado el balón. Y es un poco lo que estamos haciendo en este hospital. Al final, intentar evitar la broncoscopia, pero si está intubado, pues es mucho más fácil y con menos riesgo el dejarle colocado un balón. Por lo que comentas, sí que es verdad que, hombre, hay que evitar la broncoscopia, pero muchas veces a lo mejor por no dejar una correcta colocación, evitar la broncoscopia, terminamos teniendo un incorrecto colapso y generamos a lo mejor más problemas de los que podríamos haber evitado con una broncoscopia, o como por ejemplo en mi centro sí que es verdad que se está tirando mucho más del VivaSight para asegurar la colocación. Otra pregunta que nos llega de Miriam Silvero, dice, en tubos de doble luz usan cajas acrílicas. Sinceramente no sé a lo que se refiere. Yo No sé si tampoco. vosotros sabéis. Bueno, pues Miriam Silvero, si nos puedes aclarar, te contestamos enseguida. Gustavo Gramático, hola, soy anestesiólogo desde Argentina. Aquí colocamos los tubos de doble luz utilizando radioscopia y nos está ahorrando la broncoscopia. Es una opción, desde luego. También descartamos un error de lateralidad y luego hacemos confirmación clínica. Es una opción para evitar, desde luego, esa broncoscopia. Me parece difícil con radioscopia saber dónde está la carina, la verdad. O sea, no sé, me parece como complicado, de verdad. Sobre todo porque normalmente será una portátil que la definición será escasa, pero bueno. Vale, ya se lo Aerobox me dice, vale, sí. Son unas cajas, vamos, en nuestro hospital sí que las tenemos, sí que las han utilizado alguna vez, pero no se ha sistematizado. Es una caja acrílica o PVC que
que tiene unos orificios para meter los brazos e intubar a través de ella, evitando las salpicaduras. Sí que nosotros las hemos utilizado, pero sí que es verdad. No se ha sistematizado. Otra pregunta os voy a dejar, pues no sé si, bueno, tal y como José Ramón ha buscado, me parece que hoy o ayer en PubMed, a ver cómo está todo, llama la atención que si buscas en PubMed neumotórax, él solo completa ya COVID. O sea, no hace falta ni ponerle más. En ese contexto en el que ya parece que el neumotórax está asociado a COVID, sin embargo, la American Association de Surgical Trauma habla de lo de la lejía. Otros trabajos, me comentó el doctor Jiménez de Bilbao, que hablan de poner solución hidroalcohólica. Hablamos también de filtros. ¿Qué se os ocurre a vosotros? ¿Qué es lo más seguro para evitar la aerosolización de secreciones en pacientes fugantes COVID positivo? Quizá también la viabilidad, la disponibilidad, quiero decir, de lo que tengamos. Hay quien abogaba también por el filtro EPA del tubo traqueal, que podría servir. Quizá a lo mejor algo tan, claro, tan sencillo. Si el drenaje está a aspiración, lo tienes un poquito más fácil, aunque el aire se te puede ir por la aspiración. Según como tengas la salida del pleureval, los distintos sitios por donde puede salir el aire. Sería interesante también esto parece una tontería, pero el pleureval, desde el sello hacia afuera, el aire tiene 2 o 3 caminos poner un filtro solo. ¿No se oye? ¿Perdón? No sabía si se oía. Se me estaba quedando. Poner un filtro solo en la goma que va a la aspiración, digamos, si no tapamos el agujero por donde se rellena el pleureval, el aire sale por ese agujero. Son detalles que, ya digo, que parece una tontería, pero hay que tenerlos en cuenta. Al final, el sistema de sello de agua tiene, precisamente por seguridad, varias salidas del aire hacia afuera. Y no es fácil, efectivamente, es que una fuga aérea persistente es que es salida de aire continuo al ambiente. Si lo puedes aspirar, pero muchas veces lo tienes que manejar sin aspiración o con pequeñas aspiraciones. Será intentar conducirlo o si no ponerle un filtro a falta de cualquier otro, el EPA, del tubo orotraqueal. Se me ocurre. Josué. Bueno, todo lo que ha dicho José Ramón, y si no, pues dejarlos colocados en una habitación con presión negativa e intentar minimizar, ¿no?, la aerosolización al ambiente. Tampoco tengo mucho más que aportar. Lo que me permite, o sea, me da a dudar es lo de la utilización de lejía o de hidroalcohólicos para evitar nada, porque, bueno, lejía en concreto, el cloro se evapora en nada y menos, no va a estar ahí. Y de todas formas, si es que inactiva algo del virus, va a inactivar la parte de la burbuja de aire que está en contacto con el líquido, pero no en el centro. Es decir, la utilidad la veo bastante dudosa, por lo menos. Pero bueno, a lo mejor sí que los filtros sí que tengan más función en esto. Otra pregunta, Ángel Figueruelo de Valladolid habla de un paciente ingresado en planta con neumonía COVID. ¿Qué seguimiento radiológico le hacemos? ¿Qué frecuencia de tomografía? ¿Qué proyección? ¿Portátil? ¿TAC? ¿Qué opináis? Pues esto es interesante porque una de las sensaciones que teníamos cuando estamos hablando de un hospital con 800 pacientes COVID ingresados en planta, con una situación respiratoria delicada, evidentemente, pero además en el triaje los que ingresan, muchos lo han pasado en casa, los que ingresan la situación respiratoria era delicada, que empeoraban, ¿no?, que empeoraban respiratoriamente y siempre se atribuía a empeoramiento del parénquima, a problema de difusión. Y algunos de esos pacientes lo que tenían era un neumotórax, que no se ha identificado algún caso. No sé si en la audiencia alguien ha tenido esta experiencia o esta sensación. No se ha identificado incluso hasta unos días después que se hacía una radiografía. Esto tiene dos explicaciones. En primer lugar, son pacientes en los que no es fácil hacer una exploración física todos los días en profundidad, por las características propias de estos pacientes, por los riesgos. Entonces, son pacientes donde, pues, con muchos pacientes no se ha podido hacer una auscultación pulmonar
que permitiera identificar el neumotórax, ¿no? Y se ha identificado una radiografía que se hacía porque empeoraba, no mejoraba, necesitaba más oxígeno, no mejoraba con medicación y en la radiografía había un neumotórax. Que ya digo que no ha habido muchos casos, pero en algún caso ha sido así. Claro, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Hacer exploración con imagen? ¿Sustituir la exploración por la imagen? Pues evidentemente no tiene mucho sentido. Pero quizá cualquier cambio en la clínica respiratoria de un paciente de estas características, quizás sí merece la pena tener el apoyo, si no podemos tener una buena exploración o tenemos dudas en la exploración, el apoyo de la imagen. Evidentemente tenía que ser una radiografía portátil, según las posibilidades de cada paciente, pues o antero-posterior en supino o si se puede un poco incorporado, y eso sí en la habitación, claro, para minimizar traslados. Aquí el tema de las placas ha ido cambiando, no sé si decirte a diario. Hasta de cómo pedirlas, nos tenían mareados a todos los días era distinto. Y al principio uno de los criterios para poder mandarlos de alta a casa era que no hubiese tenido cambios radiológicos en las últimas, no sé si eran 24 o 48 horas, lo que fuese. Entonces, a todos los pacientes le estábamos pidiendo placas cada nada. Se pasó de eso, que eran, pues, vamos, estaban saturadísimos y además eso con dudas de que si los bajaban, que si venían a hacer las portátiles, un jaleo. El caso es que pasamos de eso a que luego la radiografía no cambiaba la actitud de mandarle de alta o no. Con lo cual se pasó a intentar no hacer placas y muchísimos se fueron de alta sin haberles hecho una placa en los últimos 5 o 6 días, porque además eso, radiología, llegó un momento que estaban saturadísimos. Como estabais comentando, pues no sé cuántos pacientes llegamos a tener, pero creo que más de 900.000 pacientes COVID, con lo cual terminaba siendo inviable. Y bueno, pues eso, la situación al final fue cambiando casi a diario. Vale. Y bueno, no vamos a tener ya tiempo para más. Lo que esperamos que hayáis podido disfrutar todos en casa de esta charla, de esta discusión, lo mismo que nosotros también la hemos disfrutado. Agradecer a todos los que habéis estado ahí, como que nos está llegando incluso también de fuera de España. Y no quería cerrar esta sesión sin de nuevo agradecer a Baxter la oportunidad de este webinar y poder conectarnos como sociedad. Únicamente recordaros que hasta mañana permanece abierta la encuesta de la SEC sobre la actividad durante la pandemia. Podéis rellenarla si no lo habéis hecho. Y recordaros igualmente que en breves fechas, tanto este webinar como el de la semana pasada estarán disponibles para todos los socios. Nos despedimos pues hasta próximas ocasiones. Un saludo y cuidados todos.